الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا. República Checa, 7 de mayo de 2007. La policía de la zona es alertada por un vecino de la provincia de Kurin. El hombre aterrorizado aseguró haber comprado una cámara de vigilancia para su hogar, la cual lamentablemente era inalámbrica y se intervino por la señal de otra que poseían sus vecinos. En el interior, en lugar de observarse el hogar del hombre, se podía ver el interior del sótano de la casa aledaña. En la grabación que hizo, podía además observarse 2 niños de corta edad siendo sometidos a torturas inenarrables por 2 mujeres. De inmediato, los policías entraron a la casa de Clara y Caterina Mauerba, 2 hermanas residentes del inmueble, de donde provenían las perturbadoras imágenes. Lo primero que encontraron al entrar fue a una jovencita llamada Anika, la cual aseguraba haber sido adoptada por Clara y Caterina, además de contarles cómo las 2 hermanas la habían torturado. Después, entre sollozos, fue llevada a un centro de protección de menores, pero desaparecería apenas 24 horas más tarde. Los estragos que dejaron los ignominiosos actos de Clara y Caterina se convertirían en una verdadera historia de terror. El espeluznante caso Kurin, la madre caníbal. Opava Klara Mauerova es una mujer nacida en la ciudad de Kurin, Checoslovaquia, en el año 1975. Desde niña, Clara mostraba una substancial obsesión por el universo místico y el esoterismo, además de padecer ideas delirantes del tipo mesiánico y religioso, pues creía estar destinada para cumplir una misión asignada por Dios. Solía además tener quimeras y alucinaciones que la perturbaban e inquietaban. Clara tenía una hermana menor llamada Caterina. Ella presentaba una personalidad semejante, llegando al punto en que ambas hermanas acopiaban fantasías con grandes hazañas que serían realizadas cuando llegara el momento. Dado que ambas sufrían de los delirios visuales, aseguraban y afirmaban que eran muy similares a las que sufría Juana de Arco. Pasaron los años, y con ellos, Clara llegó a estudiar en una escuela de nivel superior, pero lamentablemente, las fijaciones pseudo-religiosas jamás fueron dejadas de lado. Habiendo transcurrido no mucho tiempo, se independizó de su familia, yéndose a la casa de un hombre con quien vivía. En base a las autodeclaraciones de Clara, tenía una vida sexual bastante activa, quedando embarazada un par de veces, dando a luz a Jakub, de 9 años, y a Ondrej, de 7. Lamentablemente, el carácter violento, esquizoide e irascible de Clara instigó que su matrimonio no durase mucho. Tras la separación, ella se quedó sola con los niños. A pesar de sus manías, era una buena madre, puesto que pasaba mucho tiempo con sus hijos. Los amaba y cuidaba de ellos. Era una madre ejemplar, si se podría decir. Empero, como una gran cantidad de familias que sufren de este estado civil, al momento de llevarles al colegio o a dormir, Clara continuaba con los sentimientos propios de un duelo, tales como el sufrimiento, la nostalgia, la melancolía y la añoranza. La depresión que sufrió la llevó a buscar a su hermana y pedirle que fuese a vivir con ella y su familia. Finalmente, Caterina aceptó. Intentó continuar con su trunca carrera universitaria, pero su trastorno y alucinaciones no le permitían concentrarse hasta que finalmente la abandonó. Durante sus últimos días de universidad, Clara y Caterina conocieron a Barbora Skrlová, una mujer de 33 años, la cual padecía una extraña anomalía en la glándula pituitaria, conocida como hipopituarismo. La naturaleza patológica de la misma hacía que su aspecto pareciese el de una niña de 12 años.
Bárbara frecuentemente se hacía pasar por menor de edad, siendo una alternativa eficaz para escapar de castigos o enfrentar acciones legales en su contra. En una ocasión inclusive, Bárbara fue adoptada por un matrimonio que la había tomado por una niña. Su carácter violento la obligó a permanecer mucho tiempo en una institución psiquiátrica, de la cual meses más tarde escapó. Entre sus antecedentes conocidos, Bárbara había sido internada en ese centro psiquiátrico siendo aún adolescente, dado que mostraba rasgos psicopáticos y una personalidad que los especialistas denominaban como perturbadora. Bárbara, tras haberse percatado de su enfermedad, se aprovechó de la misma, manipulando a muchas personas y zafándose de problemáticas legales debido a su corta edad. Los psiquiatras la entrevistaron, concluyendo que era una mujer muy inteligente, pero con una doble personalidad, que pasaba entre una mujer adulta y una niña, calificada como una disociación psíquica grave con perturbación de identidad. La presencia de Bárbara alteró muchas cosas. Las psicopatías de Clara se vieron exacerbadas gracias a la sutil manipulación que con su aspecto de niña practicó con ellas. Su influencia en las hermanas fue tal que las mismas se integraron a un culto llamado el Movimiento Grial, teniendo bajo su poder a alrededor de 300.000 seguidores solamente en Gran Bretaña. Este movimiento se basaba en escritos realizados entre 1923 y 1938 por el alemán Oskar Ernst Bernhardt, rescatados en el mensaje del Santo Grial, en los que afirmaban que el hombre puede llegar al cielo haciendo cosas buenas en la tierra. Sin embargo, la realidad resulta en una diametralmente opuesta a la idea base. Uno de los principios del grupo era que todos sus miembros se encontraban libres de tabúes sociales, dentro de los cuales destacan el incesto, el homicidio, la antropofagia, entre otros. Todos recibían indicaciones de un líder desconocido, al cual únicamente se referían como el doctor, el cual se encontraba a favor de la esclavitud, el maltrato infantil y la promiscuidad sexual, son un supuesto sentido libertario. Consecuentemente, con la influencia de Bárbara, Clara se rapó la cabeza, vestía un ropón harapiento y dejó de bañarse. Su hermana Caterina apoyaba todo lo que su hermana y Bárbara disponían. Además de experimentar y padecer el trastorno ya mencionado, Bárbara tenía celos de la atención que Clara le proporcionaba a sus dos hijos. A partir de este punto, comenzó un pequeño e ingenioso plan, donde culpaba a los dos niños de acciones que iban desde cometer travesuras, portarse mal, romper cosas, entre otros. Clara correspondió a estos actos, castigándolos. La frecuencia con que sus hijos cometían estas travesuras y sus correspondientes regaños fue aumentando gradualmente, llegando al punto de sentirse angustiada y desesperada, de tal forma que pidió consejo a la verdadera autora de aquellas acciones. Bárbara se puso muy feliz al saber que había podido controlar la situación, tal y como ella lo había maquinado, y en respuesta a la madre y su hermana, les hizo una propuesta que no generó extrañeza alguna en ellas. Había que construir una jaula gigante de hierro, y ahí encerrar a ambos niños. Acto seguido, se le encomendó a un herrero de la localidad que manufacturase dicha jaula. Una vez terminada, la llevaron al sótano. A través de los barrotes se les daría alimento a los infantes, pero primordialmente, a vista de Clara, ya no cometerían travesura alguna. Transcurría el año 2007, cuando Ondrej y Jakub fueron desnudados y encerrados en el interior de esa estructura metálica, hundidos en la más profunda ignorancia. Los hermanos nunca se imaginarían los macabros hechos que acontecerían a partir de ese momento por más de un año. Bárbara tuvo el poder absoluto sobre las hermanas, dando nuevas y claras instrucciones sobre lo que deberían hacer con ellos.
Fueron torturados de muchas formas, que iban desde golpes a través de los barrotes hasta apagar cigarrillos en la piel desnuda de los niños. Les daban choques eléctricos, intentaban ahogarlos y los azotaban con cinturones. Si te preguntas cómo fue que ninguna de las pocas visitas que recibían se enteró de esto, es porque a ambos se les amarraba y amordazaba a la jaula, ahogando así sus gritos, y poco a poco la esperanza de salir de aquella pesadilla viviente se desvaneció. Se les mantenía todo el tiempo desnudos. Para limpiarlos, les lanzaban cubetadas de agua fría, aunque esto lo hacían solamente una vez por semana, desprovistos de cobija alguna, obligando a los niños a dormir al lado de su propia orina y excrementos. Muchas ocasiones se les dejó sin comer, y si llegaban a hacer ruido alguno o lloraban, se les golpeaba brutalmente. Pasaron los días, las semanas, hasta que un día a Bárbara se le ocurrió una idea novedosa pero ruin. Les pidió a Clara y Caterina que les dieran de comer en abundancia, y eventualmente los niños subieron de peso. Habiendo llegado a este punto semanas más tarde, Clara tomó un cuchillo bastante afilado, bajó al sótano, y mientras se acercaba a la jaula, le pidió a Ondrej que sacase una pierna. Cuando lo hizo, su hermana y Bárbara sujetaron fuertemente la extremidad, mientras que la madre, con cuchillo en mano, arrancaba trozos de carne a su propio hijo. Ondrej gritaba, se retorcía, gemía y sollozaba de dolor. Su hermano, Jakub, lo único que pudo hacer fue observar esa horripilante escena, mientras un sentimiento de horror y miedo crecía exponencialmente en su interior. La carnicería tuvo como resultado varios trozos de carne, y acto seguido, Clara, Bárbara y Caterina los devoraron frente a los desorbitados ojos de él, mientras se burlaban de los gritos del niño. El vilo crecía fuertemente en Jakub, provocando un terror psicológico en él, que se extendió por un mes, pues sabía que tarde o temprano el despreciable trío de monstruos bajarían, y entonces sería su turno. Y así fue. En esta ocasión, su madre le arrancó pedazos de un brazo, y consecuentemente repitieron el acto de comerlo frente a él. Es a partir de este punto donde cada mes el sangriento y mórbido ritual tenía lugar. Ellas bajaban, realizaban la parcial carnicería, y las tres los devoraban ahí. No conforme con esto, a Bárbara se le ocurrió otra idea para controlar más a los niños, idea que devendría en su propia perdición. Caterina compró una cámara de vigilancia inalámbrica en una tienda de aparatos eléctricos, una cámara que es utilizada con frecuencia para supervisar a los bebés. Llegó a casa y la instaló en el sótano. De esta manera, podían observar lo que los pobres hermanos hacían. Asimismo, veían cuando alguna de las tres iba con ellos a torturarle. Al llegar la policía, llamada por el hombre del inicio, y bajar al sótano, se encontraron con la tremebunda escena. El hedor a sangre, mugre, orina y excremento eran tan fuertes que se hacía insoportable permanecer ahí. El piso se encontraba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca. Uno de los niños estaba inconsciente, el otro encontrábase en shock. Ambos presentaban heridas terribles, con el cuerpo carcomido y algunas partes desprovistas de músculo alguno. El caso resultó en un escándalo. Los niños fueron hospitalizados y lamentablemente uno de ellos falleció. El sobreviviente pudo declarar en el juicio contra su madre y su tía, narrando los escalofriantes horrores vividos en aquel sótano a lo largo de un año. Las dos mujeres responsabilizaron a Bárbara de todos los actos y, aunque el departamento de policía emitió orden de captura, la localización de ella no tuvo éxito. Tiempo más tarde, se le localizó en Noruega, donde tomó otra falsa identidad. Decía llamarse Adam y tener 13 años.
siendo adoptada por un matrimonio del país. Fue inscrita en la escuela primaria. Su rastreo demoró poco menos de un año, siendo aprehendida ante la mirada atónita de la pareja que la había adoptado, puesto que ignoraban el por qué una niña era capturada como a un criminal, duda que fue dilucidada tras explicarles su verdadera identidad, y lejos de decrementar el shock, se hizo mayúsculo. Bárbara fue extraditada a República Checa, donde fue juzgada junto a Clara y Caterina. Mientras tanto, Clara declaró: ocurrieron cosas terribles. Ahora es que me doy cuenta de ello y no puedo entender cómo dejé que pasaran. El juicio continúa, y las tres podrían ser condenadas a la injusta y patética condena de 12 años de prisión. La extraña personalidad de Bárbara, así como su huida, inspirarían una película de terror conocida como La Huérfana, donde la protagonista, Esther, una mujer adulta, se hacía pasar por menor de edad, engañando así a la gente y manipulándola a grados que resultan imposibles. Sin embargo, el caso Curin supera con creces a esta ficticia historia, dando mayor validez y peso al antiguo dicho que dicta: la realidad supera a la ficción. Si el video resulta de tu agrado, te exhorto a darle pulgar arriba y compartirlo. Te invito a suscribirte a mi canal. Esto fue La